Claudio y Elena, de Vicente Valleviani Rojas. Segunda parte. Nosotros vivimos de sueños, y aunque la luz del desengaño, desgraciadamente, nos muestra la desnuda verdad, y nos precipita desde la cumbre de nuestros palacios dorados, sin embargo, nunca dejamos de alimentarnos de ilusiones halagüeñas, y el delirio sucede muchas veces al sueño. Mas nosotros no debemos rebelarnos contra estas ilusiones. Ellas son opio saludable, que adormece el dolor de la realidad, agua létea, que nos hace olvidar lo que somos, esperando en lo que seremos. Pobre es el estado en que se halla aquel, si acaso hay alguno, que las desprecia. En un tiempo yo soñé con futura felicidad y con venidera gloria, circunstancias insignificantes y que sólo podían influir sobre el espíritu exaltado y superficial de la juventud. Se opusieron ficticiamente a mis proyectos y de la lucha se trabó entre estas dificultades fantásticas y la terquedad infausta. Nació un espectro aún más terrible, que con demasiada realidad se oponía a mi felicidad. La desesperación y el delirio sucedieron a mis planes frustrados, y sobre las ruinas de la moral y de la benevolencia me propuse levantar el diabólico edificio de mi pandemonio, en el que, parapetado del desorden y del ultraje, podía reírme de los fantasmas soñados de moral que engañaban al vulgo, y lanzar desde él las flechas ponzoñosas del desesperado sarcasmo y del sardónico cinismo. Tal fue mi prematuro delirio, pero a él, lo menos, nadie sufrió sus efectos. Mi corazón era el que se consumía, y aunque no esté exento de faltas, con todo, ellas no han contagiado a otras personas, ni nadie puede aquejarse con justicia de mi conducta y de mi proceder. Mis culpas eran las mías, y nunca comprometieron a persona alguna. Tal fue mi delirio, y ¿qué pudo despertarme de él? El espectáculo del profundo abismo en que me había despeñado mis pasiones. Todavía lo contemplo con tristeza, pero no importa. A lo menos no soy ahora lo que antes fui, ni tan cobarde que no pudiera sufrir con serenidad los choques innumerables a los que está sujeto el hombre. Otra vez me animan sensaciones de paz, de felicidad y de holganza, y la hiel que antes amargó mi vida se ha convertido ahora en néctar delicioso que me embriaga. Pobre es la idea que tiene del objeto de su existencia el solitario egoísta, que, incapaz de poner fortaleza a la adversidad, da fin a una vida que por su propia ignorancia ha hecho inútil para sus semejantes y de la que no puede ser árbitro exclusivo. Hay vínculos que nos ligan a la familia del género humano, de los que son los eslabones nuestras afecciones privadas. Eslabones gloriosos, en verdad, y que quizá hacen menos pesada la cadena que algunos pueden considerar como opresiva, pero ante la que debemos de poner muchos de nuestros afectos, y el hombre no tiene derecho para embargar una existencia que puede ser provechosa a sus prójimos, para lo que debe poner en ejercicio todas sus facultades. Desgraciado de aquel que la ha hecho peligrosa u odiosa, obligando a ejercer a sus semejantes el ministerio de la justicia. ¿Dónde está el triste y acongojado Claudio? ¿Dónde el mucho tiempo olvidado joven? Sin duda, sus ideas sobre las relaciones que le unían a los otros hombres eran demasiado exaltadas para que el amante de Elena pudiese jamás ser el asesino cobarde de sí mismo. Todavía le esperan una patria querida, los hogares domésticos que vieron su infancia. Todavía le restan los autores idolatrados de su existencia, parientes y allegados, quienes con la suave influencia de la amistad pueden infundir en su marchitado corazón el bálsamo de la paz y del sosiego. Y sobre esto existe en el mundo justicia que puede defender y ultrajes a que debe oponerse. Pero, ¿brazos que le estrechen con la ternura de Elena? ¿Un ídolo igual por el que palpite otra vez su pecho, o no? Una sola vez puede amarse verdaderamente, sin que los límites de la fría tumba embarguen el vuelo espacioso de nuestras afecciones, y Claudio
presiente que los labios que besaron a Helena nunca balbucearán sobre otros, pero se han de exultación al pensar que, cuando llamado por su Criador, volará en las alas de celestial éxtasis a identificarse con el ídolo de su alma. Con todo, muchas veces venía a sentarse en su pálida y espaciosa frente el espíritu de punzante recuerdo, y entonces sus negras cejas se contraían y ajaban, y sus ojos brillaban con el fuego devastador de momentánea venganza. Rodolfo, sí, el asesino de su amada Helena. Pero pronto se disipaba la nube que cubría sus armoniosas facciones, y el genio pacífico, pero triste, de la esperanza angélica, le guarecían en sus refulgentes alas, lo mismo que cuando en los siglos tenebrosos de la ignorancia, un apóstol de Cristo veía primero con horror el aparato de los tormentos que le preparaban, y confiando después en las divinas promesas de su Maestro, contemplaba con serenidad las llamas que le rodeaban, y con santo entusiasmo subía hasta los altos cielos. Un lustro ya había corrido después de la muerte funesta de Helena, y todavía Claudio vagaba por las playas, en que primero respiró el ídolo desgraciado de su corazón, y el recuerdo de su pasada felicidad estaba fresca en su mente, y el tiempo no había podido borrar las enajenantes impresiones de su delicia, ni la menor facción de su querida Helena. Sí, hay algunas impresiones que el tiempo no puede disipar, y que la reflexión invertera más fuertemente en nuestra memoria. Y si tal vez nos ocurre el pensamiento acerbo, que ya no somos lo que antes fuimos, también nos exaltamos y transportamos al considerar que nosotros mismos hemos gozado los placeres que nos son robados para siempre. Mas, ¿por qué vaga todavía Claudia en una tierra forastera, lejos de su amada patria? Sin duda que la persona de Helena daba nuevo fulgor a los lugares que besaron sus delicadas plantas, y rompiendo los confines que han inventado la ambición y el egoísmo del hombre, le incorpora con los intereses más íntimos de la patria amada. Pero ahora que la presencia de su ídolo infaustamente ya no significan estas escenas, ¿de qué podía servir el verlas si no es de doloroso pábulo a su aflicción? Quizás se pensara que en la angustia de la soledad visita con santa devoción el sepulcro de su adorada Helena, y fiel peregrino, no le es posible separarse de los últimos restos del ídolo de su alma. Mas aún los ritos más sagrados de la tumba le fueron negados por el bárbaro Rodolfo, y las olas del océano braman sobre las reliquias de la más hermosa de las mujeres, y cuya sola presencia era suficiente para convencer al incrédulo sobre la inmortalidad del alma. Ven, mi querido Claudio, ven al seno de los hogares patrios, a los abrazos de tu familia, ven a ser el encanto de tus deudos y a cerrar al fin los cansados ojos de tu padre. Tales fueron las instrucciones que Claudio recibió del autor de sus días, y con amor filial se preparó luego para obedecer sus mandatos, anticipando el placer de estrechar entre sus brazos a los que habían cuidado de su infancia y a los compañeros de su niñez. Al fin se despidió Claudio con sosegada tristeza de su segunda patria, de la tierra que vio nacer a Helena y cuya presencia tornó en paraíso de delicias los sitios que todavía le rodeaban, y dando un mal suprimido suspiro, se encaminó al empavesado bajel, cuyas cóncavas velas le impelieron luego con rápida gallardía, desde el que contemplaba con silencioso dolor desaparecer los montes de su país adoptivo y sumergirse gradualmente en el lejano horizonte. Adiós, decía Claudio entre sí, adiós tierra de mis delicias, adiós asilo sagrado de mi querida Helena, que Dios esparza sobre ti sus bendiciones y que el genio de la libertad triunfe en vuestro clima. ¿Qué digo yo? ¿Genio de la libertad? ¿Acaso vuestras ruinas, vuestras fuentes, vuestras piedras mismas no son sus más exaltados trofeos? Tú has sido testigo de los transportes más embriagantes de placer que he gozado en mi vida.
Tu atmósfera ha recibido mi sofocado alicate, cuando mi pecho palpitaba con el peso de la suprema felicidad. Las relaciones que me ligan a mis parientes y el amor de una patria en que el sol vio mi nacimiento me obligan a abandonarte. Pero mis últimas palabras serán por tu prosperidad y gloria y por la felicidad eterna de la hija que has guarecido, y la que con la bondadosa beneficencia de la providencia han hecho llover sobre mí la ambrosía de la bienaventuranza. Si es cierto que nosotros necesitamos una imagen material que represente a nuestros sentidos la existencia del Ser Eterno, ¿qué objeto más glorioso y celestial podemos buscar que el brillante sol en todo el resplandor de su inmaculada pureza? No sin razón le adoraron y le erigieron templos los primitivos habitantes del país, y los rayos geniales de su refulgencia representaba a sus sencillas mentes los poderosos atributos de benignidad y providencia del gran Pachacámac, del hacedor del mundo y el fomentador de la vida, hijo yo de la patria del sol y de la tierra, en que sus príncipes se decían descendientes de este astro reluciente. Yo le he contemplado ponerse detrás de la gigantesca montaña del Illimani, cuyo nombre expresa ser el madriguero de los rayos y el nido de los témpanos. Sí, yo le he visto esconderse tras la nevada montaña, dorándola con la refulgencia del oro y la brillantez del nácar, pero me parecía leer al mismo tiempo en su faz la vacancia del abandono, al contemplar él la suerte funesta de sus hijos y las ruinas de sus templos. No importa, él y ellos serán vengados. ¿Y acaso ya no lo están? Ellos sí, pero todavía no él, y el culto de descarnadas y mugrientas imágenes usurpa ahora el lugar donde antes se adoraba, al principio de la luz, al símbolo de la belleza y de la bondad. También en el extenso océano me he llenado de exaltación y jocundidad al verle ponerse en el confuso horizonte, cuando aumentando gradualmente su disco, parece representar el arco del triunfo, por el que entran los bienaventurados y al través del que luce la inmortalidad del sublime. Fue así, después de 3 largos meses de viaje, que se puso el sol en todo el reverbero de su gloria, mostrando a la distancia las mucho tiempo esperadas playas de la patria de Claudio. Los confusos montes surgían gradualmente a lo lejos del seno de sus aguas, ostentando sus fértiles y verdes faldas a la cansada vista del solitario marinero, que confinada siempre al cielo y al mar, bendice el navío que encuentra y aún las áridas rocas. Antes de que la noche nos cubra con el lutado manto, exclamó con exaltación el experiente piloto, el fondo del mar abrigará en su seno nuestra pesada ancla, y la luna verá acabado el curso de nuestro viaje. Ella se levantó después en toda su blancura y serenidad, recorriendo sola con vigoroso curso por la región etérea. La estrella compañera de sus excursiones estaba a su lado. Entretanto los afanados marineros preparaban las anclas, amainan las velas, enderezan los botes suavizando sus labores con la acostumbrada centinela con que saludan las riberas y acompañan el silbido de los vientos y el bramido de las olas. Es canto que tiene en sí el sello de la soledad y del abandono, pero que en su sencillez posee el poder de mover las fibras de la sensibilidad y tocar las cuerdas de la reflexión. Claudio veía su tierra natal y en silencio contemplaba todo lo que le rodeaba. Sus ojos se cubrieron de lágrimas y sus facciones cambiaban súbitamente del tinte más rojizo al extremo de la palidez. Hay sensaciones que la pluma no puede describir y que la lengua no puede pronunciar. No siempre el dolor impotente que se muestra en lágrimas y alaridos es el más agudo. Hay pesares que roen el corazón y que solo el corazón conoce. Hay pensamientos y recuerdos que carcomen nuestro ánimo, surcan nuestra frente con profundas arrugas y envejecen nuestro pecho mismo. Hay también algunas veces alerta, confusión y vacancia en nuestras sensaciones, que es aún más acerba que las torturas mismas.
También no siempre el placer que estalla en carcajadas y prorrumpe en algazara es el más puro que puede gozar el hombre. Hay alegría pacífica que el espíritu de la felicidad misma no puede expresar. Y hay serenidad jocunda que nos hace subir al cielo y gozar extasiados las delicias de los bienaventurados. Todos ya estaban preparados así para poner límite al curso del viaje, cuando de improviso se presentó a lo lejos una pequeña nube cenicienta que, esparciéndose de repente por todo el horizonte, abarcó con sus furibundas y pardas alas todo lo que podía divisar la vista. Las antenas crujen, las velas se hinchan y despedazan, las cuerdas y argollas revientan, las olas huyen de la quilla y ésta queda sin sustento. Una montaña de líquida espuma derriba a uno de los masteleros. Los azorados, sorprendidos marineros corren, se afanan, se atropellan y confunden, mas Claudio no pierde la presencia de su espíritu. Llama al capitán, quedándose luego sosegado y contemplativo, como si la intensidad del peligro redoblase su serenidad y diese nueva energía a su coraje. Entretanto el viento se enfurecía más y más, y el mar hervía con tremendo estruendo. Las veloces nubes rogaban la argentada claridad de la luna, dejando todo en tinieblas y espanto. Se levanta luego una monstruosa olada que tumba el barco. Le sucede otra, que rompe sus ligazones. La armazón se deshace a fuerza de los repelidos golpes de las aguas y el mar impele al esqueleto del navío contra las agudas rocas. Los marineros ya habían preparado antes la barca capitana, y amontonándose súbitamente todos en ella, la impelieron a fuerza de remo hasta el puerto deseado. Contusos y azorados, dejaron abandonado a Claudio, quien se asió fuertemente a uno de los masteleros principales, entregándose así a su ventura. Las oladas empujaron al palo hacia la ribera del mar, y viéndose salvo Claudio, dio gracias a su Criador. Besó la tierra querida de su infancia, encaminándose luego al puerto, que el tiro de fusil distaría de donde él estaba, y la que ya había llegado los otros compañeros de su viaje. Claudio partió luego del puerto, donde debía encontrar la meta de su navegación, encaminándose hacia la ciudad donde respiró por la primera vez, y donde estaban sus parientes y allegados, y al séptimo día de su viaje, se presenta a lo lejos una avenida extensa, engalanada con verdes parras y frondosos árboles, y bordada por dos limpios riachuelos, que en su acelerado curso engendran blanca espuma, chocando contra los rojizos guijarros. La vista se pierde en la magnitud de esta alameda, y el sol introduce con dificultad sus mitigados rayos por las apiñadas ramas que la sombrean. El fresco cefiro vaga suavemente y enroscándose en las ramas de los árboles, las carga de su peso, y moviéndose medidamente engendra con su bamboleo un susurro grato y pacífico. La tórtola recoge las caídas hojas que han secado el sol, para fabricar el nido de sus pequeños. El buitre está holgazanamente recostado en estas camas amarillas que han sucedido al verdor de la primavera, y las que, con el ruido que produce en ellas el piso del cazador y el correteo de su perdiguero, anuncian al ceniciento palomo el peligro que le acosa. Se oye a la distancia el estampido que producen los cerrados cascos del fogoso corcel, cuando, picado por el jinete, parece correr de la espuela que le hiere. Sí, es Claudio, que se encamina a la hacienda de su padre. Su corazón palpita con el deseo de abrazar a los autores de su vida, y la impaciencia cuenta los minutos que se interponen entre el presente momento y ese plácido instante. Aún más veloz, exclama, aún más veloz, oh fogoso corcel. Ojalá atravesaras como la ligera saeta, o volaras como el negro cóndor, sin que la tortuosidad de los caminos retardase tu celeridad. El caballo parece comprenderle. Con impaciencia mesea el pesado freno, llenándole de caliente espuma. Alas reúne a sus ligeros cascos. La tierra parece gemir, con ronca voz, y su hueco pecho sentir el peso que la oprime. Ya Claudio llega al fin de la avenida,
y torciendo hacia la izquierda se dirige a la casa paterna. Pasa por los pajizos, ranchos de sus leales indios. El ruido del caballo no atrae curiosos a las puertas de las chozas, ni hospitaleros al camino, que en sus odoríferos cántaros traen la chicha, que apacigua la sed del viajero y solo ambiciona recibir por su bondad y generosidad gracias y amistad. Pasa luego Claudio por el templo donde primero aprendió a reverenciar a su Criador. Las campanas no repican en señal de su bienvenida, todo está silencioso y desierto, y solo se oye el ruido confuso del río. Las 4 de la tarde sería. Al instante le acecharon a Claudio 1000 tristes conjeturas, 1000 presentimientos amargos. Todo solo y abandonado, dijo con doloroso acento. Parece esta la mansión de la soledad, el sepulcro de la vida y el monumento del silencio y de la muerte. ¿Quién sabe? Pero desengañémonos. Estos presagios acerbos le acosaban cuando ya llegaba al callejón que conducía al primer patio de la hacienda, y todavía parecía dormir la vida y no se presentaba viviente alguno. Al cabo llegó al patio y las imágenes que inventó su sorpresa y dolor le embargaron el pensamiento y la reflexión. Quedóse largo tiempo suspenso y callado, sin desmontar de su corcel, con los ojos clavados en ese corredor donde se divirtió en su juventud y en el que todavía observaba las pinturas que había dejado y el escaño en que se había sentado. Al cabo percibió un ruido indistinto y luego vio descender con dificultad por la empedrada escalera la figura débil de una vieja, en cuyas facciones marchitas descubrió a la virtuosa ama que cuidó de su niñez. Apeándose súbitamente de su caballo, corrió a estrecharla entre sus brazos. La intimada y sorprendida ama se quedó por un largo rato azorada y confusa, sin poder reconocer a Claudio, quien entonces prorrumpió diciendo: «Cecilia, ¿qué? Mis facciones han cambiado tanto en el intervalo de 10 años que ya no podéis reconocer a tu predilecto Claudio». Al oír este nombre, la palidez marchita de la vieja perdió por un momento su mortandad, y sus fatigados ojos brillaron con el relampagueo instantáneo de sorpresa y alegría. Mas pronto se cubrieron de ácidas lágrimas, y sus sollozos y suspiros no auguraban nuevas agradables, ni presentimientos latentes. «Leandro», gritó luego Cecilia, con aguda y truncada voz, y bien pronto se presentó otro personaje de cansada edad, que sosteniéndose con un grueso cayado, se dirigió pausadamente hacia este grupo de azoramiento y pena. «Leandro», prosiguió la vieja, «¿no reconoces a Claudio?» Apenas acabó de pronunciar estas voces que ya el antiguo ayo y el respetuoso discípulo estaban fuertemente abrazados, mezclando mutuamente sus suspiros y sollozos, y tentando cada cual con su pecho la palpitación del otro. No bien pasó la sorpresa, cuando esforzándose Claudio, recolectando las energías que podía reunir, dijo: «Mas vosotros nada me habláis de mis padres y hermano. ¿Dónde están?» Difícil fuera describir el aire de angustia y pesar que se pintó en las facciones de Leandro al oír estas preguntas, ni los desesperados chillidos y desconcertadas razones con que prorrumpió la vieja Cecilia. La duda y la sospecha se apoderaron redobladamente, otra vez, de todos los sentidos de Claudio. «Responded», prorrumpió, «decid la desnuda verdad. ¿Qué ha sucedido?» «Todos muertos», roncó Leandro, con su voz sepulcral. Su cayado abandonó sus descarnadas manos y sus arrugas se fruncieron más. Al oír estas tremendas palabras, los negros ojos de Claudio perdieron su emoción y resplandor, helándose y empañándose con la frialdad de la tumba, y sus facciones se cubrieron de palidez y mortandad. Suspenso y callado, nada más preguntó ni habló, y parecía como si el rayo del cielo hubiese empedernecido sus ojos y paralizado su lengua. Ya sabía la aciaga verdad que no existían, y de qué podía servir el averiguar cómo, cuándo, dónde habían respirado por postrera vez. Largo rato quedaron así los tres personajes, sumergidos en un océano de dolor,
Cecilia descargando sus penas con abundantes sollozos, Leandro y Claudio suspensos y estáticos, sintiendo, en el silencio roedor de la amargura interna, llorar sangre el corazón y tornarse en cenizas el pecho. Callado se dirigió después Claudio hacia la estancia de sus padres y al antiguo salón, donde le bendijeron con sus caricias, siguiéndole despacio su venerado ayo y su querida ama, únicos restos de la casa y los que semejantes al rescoldo que deja el fuego, pronto también se apagarían. No siempre la fortaleza física puede acompañar a la energía moral, y aunque nosotros nos armemos de resignación y valor, siempre atraviesan los dardos agudos de la pena, hiriendo la parte térrea de nuestra existencia. 5 días estaba ya Claudio en la mansión de sus padres, y al sexto se quejó a Leandro de una fiebre ética, que abrazaba todos sus miembros y aceleraba el curso de su sangre. Los efectos visibles de la enfermedad no dejaban duda de sus padecimientos, el color encendido de sus mejillas y el fuego que respiraba su frente eran indicios ciertos de que la salud se le había alterado. La fiebre aceleraba gradualmente cada día su curso, y el último fue indispensable llamar a su socorro a los cuidados de un médico. Él vino en efecto, y consultando los arcanos de su profesión, tomó a su cargo el cuidado del paciente. Unas veces su mejora momentánea le llenaba de esperanzas, otras, su empeoramiento súbito, multiplicaban sus alarmas y cuidados, fluctuando así la salud de Claudio entre la cura y el peligro. Al último se redobló el calor que le consumía y entonces se desvanecieron las más lejanas probabilidades de alivio. «No temáis, amigo», dijo una vez al médico, convencido ya de su estado verdadero. «No temáis alarmarme comunicándome sinceramente vuestra opinión. Decidme, ¿es probable mi cura?» «Dudosa es», respondió el otro. «Bien», añadió entonces Claudio, «llámese a Leandro». Leandro solo está con él. Después de un largo rato de contemplativo y mutuo silencio, Claudio prosiguió así. «Querido y antiguo ayo mío, es inevitable, yo muero», añadió al instante Claudio. «Es la mayor muestra que puedes darme de tu afecto, mira». Le tomó entonces de la mano y haciéndole sentar a su cabecera, prosiguió de esta manera. «Siempre he contemplado yo la muerte con indiferencia, y sin duda que en las circunstancias en que ahora me hallo, menos penosa que antes me debe ser. Los vínculos que me unían a este mundo han sido desvanecidos por el frígido dardo de la muerte, y aquellos por cuya felicidad y reposo me era incumbente y aún caro el vivir, ya no existen. Y lo único que puede darme dolor y angustia ahora es dejarte a ti y a mi querida Cecilia. Mas, oh Leandro, sometámonos a los dictados del sempiterno, y puesto que él me ha llamado a su lado, no murmuremos contra sus mandatos. Una sola cosa te pido, y sin duda que tú la cumplirás, atendiendo las circunstancias grandiosas que ahora penden sobre mí. Recobra la energía de ese estoicismo puro que mi juventud aprendió de tus labios, y no condescienda tu ánimo a rastrear en el polvo de ese dolor pueril, que sin duda respeto y amo, pero que me atormenta», dijo. Y Leandro padecía obedecer sus deseos, batallando con la amargura que le acosaba, internando su dolor en los recónditos secretos de su pecho. Desahuciado enteramente al fin por el médico, ya no había tiempo que perder, y deseando otra vez la presencia de su ayo, le comunicó estos últimos deseos suyos. «Mi querido Leandro, recibe tú las gracias de un hombre moribundo, en el fatal trance en que es inadmisible la lisonja, por el desvelo que has tomado en mi educación. Sí, amigo, así aprieta la mano de tu discípulo. Nada tengo que decirte con respecto a mis bienes. Repártanse todos ellos entre ti y Cecilia, y ahora que hago mención de su nombre, quisiera verla por última vez. Ella entra. El dolor ha secado sus lágrimas y vidriado sus ojos. Ven aquí, mi querida ama», dijo el moribundo joven.
ven y abraza por la postrera vez a tu amado Claudio. Dos criados sostienen a Cecilia, segundando sus trémulos pasos. No bien estuvo cerca de Claudio, que esforzándose como pudo, fue a estrecharle entre sus débiles brazos, mientras que Leandro humedecía sus pálidas y descarnadas mejillas con acerbo llanto. Claudio contemplaba todo esto con un sentimiento mezclado de pena, sosiego y placer, y enterneciéndose su corazón exclamó con exultación: «Oh, cuán lindo, cuán bello es ser querido y amado». Dirigiéndose después a Cecilia dijo: «Cecilia, tu debilidad hace indispensable el reposo». Ella no responde. El desmayo ha entorpecido sus facultades. Claudio le imprime el postrer beso y sus atendientes la conducen luego a su aposento. Quedándose solos así, Claudio y Leandro, el moribundo discípulo dijo a éste: «El ardor de la fiebre carcome toda mi máquina. Quisiera respirar el aire libre y desearía que me condujeses al corredor, en el que mi vista pudiese esparcirse por todas las escenas que me han rodeado en la juventud, y que ahora brillan en el fulgor divino de la vegetación ante los ojos de un moribundo». Leandro obedece sus voluntades, conduciéndole hacia el corredor donde se sentaron los dos en el antiguo escaño que se presentó a la vista de Claudio al momento mismo de su llegada. Una hora sería antes de las oraciones. El sol alumbraba con su mitigada luz las faldas del monte opuesto, y parecía cubrirse de palidez al despedirse de la tierra y a la vez, por última vez, al sensible Claudio. El río que bañaba al pie de la montaña ya no traslucía con el fulgor de los rayos del sol, y la sombra de las cepas de la viña gradualmente aumentaba su dimensión. El esmalte de las flores del jardín, que principiaba al pie del corredor, ya no competía con la brillantez de los colores del iris, y todo iba ennegreciéndose y oscureciéndose gradualmente. Los gigantescos sauces que rodeaban toda la viña estaban quietos e inmóviles, y sólo sus copas reverberaban con la luz con que los aclaraba el astro del día. Los grillos ya empezaban a chillar. La serenidad enajenante de una calma inhablable reposaba sobre todo lo que alcanzaba la vista, y la atmósfera de todo parecía estar repleta de voluptuosidad y embriaguez. Es lujo inestimable para un pobre mortal poder gozar de estos tesoros naturales, y es felicidad poseer un pecho sensible que pueda avaluarlos dignamente. Tal fue la tarde que Claudio fijó por postrera vez sus debilitados ojos en el astro refulgente de la mañana, y los esparció por los lugares que se extendían en todos los lados. «Bien está», dijo, sentándose al lado de su ayo, y entonces todas sus facciones parecieron revivir, brillando con el extasioso pero sosegado gozo de la bienaventuranza. Sus ojos mismos resplandecían con un fulgor que ya no era de este mundo. Quedándose silenciosos por un largo rato Claudio y Leandro, aquel prosiguió así: «Ahora, Leandro, atiende y obedece mis deseos con respecto a la disposición de mis restos térreos. ¿Veis a lo lejos esa pequeña montaña que se eleva a mi derecha? Sí, pues ese es el lugar donde deseo reposar. Es más natural y más grato a mi gusto, más silencioso y solitario. El toldo azulado del cielo que se eleva sobre su cénit es la ala del ángel que ha de velar sobre mí. ¿Prometes cumplir mis deseos? Infelizmente debo sobrevivir para verlos ejecutados». Entonces elevó Claudio sus humedecidos ojos hacia la región celeste, y dirigiéndose a su criador exclamó con divino entusiasmo: «Oh Padre eterno de las cosas, si los confines térreos en que han estado circunscrito mi espíritu me han hecho quebrantar tus santas leyes, sin duda que tú perdonarás mis culpas, y tu eterna benevolencia se compadecerá de los errores de la fragilidad. Derrama la lluvia de tus bendiciones sobre la patria de mis allegados y sobre la tierra de aquella que me dio una vida nueva. Yo obedezco tu divina voluntad, pronto me tendrá a tu lado, pronto veré los espíritus purificados de los que me dieron el ser,
Pronto me uniré con aquella que pudo hacer feliz a este ser y que quizá todavía pueda hacerlo en la mansión misma de la bienaventuranza. Tu mano, Leandro. Apretóla fuertemente, quedándose silencioso y contemplativo por un largo intervalo, y parecía como si su alma se desuniese gradualmente de su máquina, gozando ya el supremo e innegable placer divino. El calor de su fiebre le abrazó luego con redoblado auge, sus sentidos le desampararon, y en su delirio prorrumpió con estas últimas y desconcertadas voces. Helena, mis padres, hermanos, así, Leandro. ¿Dónde está mi ama? Tales fueron sus postreras palabras. Leandro sintió helarse gradualmente la mano de su discípulo y al último solo sostenía un difunto, bañándole con amargas lágrimas y cubriéndole con palpitantes besos la eterna despedida.